Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Qué bueno volver a compartir con ustedes acá en su plataforma Carlos Veloz, Fe y Razón. Como siempre, pues dedicamos estos programas para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y para compartir con ustedes temas que podamos analizar juntos, que podamos pues reflexionar en distintas áreas, tanto en el ámbito científico, filosófico, social y cultural, histórico, pero siempre fundamentándonos en la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Es la primera vez que visita nuestro canal y por muchos de ustedes es muy conocido, pues tiene un canal muy sólido y además está muy inmerso en la parte académica, en la parte de la filosofía, en la parte del estudio de la teología. Con nosotros, nuestro querido hermano Jonathan Ramos. Jonathan, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, acá andamos. Estamos sí. En procesos electorales en Argentina. Estamos eligiendo presidente. Y bueno, hoy me invitaste a tu canal y bueno, me parece que ya te debía esta oportunidad de compartir con vos. Hace tiempo que tenemos ganas de estar juntos en un vivo, así claro, que bueno, creía que hoy era la oportunidad de compartir un poco, ¿no? Bueno, estuvimos juntos en una situación no muy de hermandad, hay que reconocerlo. Yo comencé con el pie izquierdo, pero gracias al Señor el tiempo pues ha dado la razón a lo que nosotros debemos estar apegados, que es a la hermandad, al sentir cristiano y poder seguir comunicándonos para poder seguir profundizando en lo que cada uno entiende, ¿no? Y por eso pues yo fui el que quise primeramente extenderte la invitación y te agradezco que estés compartiendo con nosotros. Vamos a hablar de distintos temas. Yo quisiera hacer un picadito. Sé que tú profundizas mucho en el ámbito de la filosofía. Yo soy amante de la filosofía, aunque no tengo una especialización en el campo de la filosofía, pero he tenido de manera empírica que profundizar en el término de la filosofía de la ciencia para debatir con ateos. Yo comencé haciendo apologética con amigos ateos y agnósticos por muchos años y bueno, el proceso del desarrollo mismo de la apologética o Dios mismo probablemente me ha llevado a tener que debatir con católicos, con mormones, con testigos de Jehová, lo cual nunca fue mi sentir ni mi especialidad, pero las mismas redes sociales me fueron interesando y, como te digo, probablemente Dios me fue llevando por ese sendero, aunque tengo mucho que aprender. Jonathan, ¿cómo te formaste en el área de la filosofía? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos ahí? Bueno, la filosofía es una disciplina que establece una relación con el filósofo muy extraña, ¿no? Porque una cosa es la formación académica, otra cosa es la vocación filosófica, otra cosa son las preguntas filosóficas, otra cosa es el talante filosófico, y el origen de cada una de estas situaciones es bastante disímil, ¿no? O sea, mi talante filosófico de la niñez, a los 9 años, le digo a mi mamá que quería escribir un libro sobre la libertad. Entonces mi mamá me ayudó a recopilar todas las ideas que existían en los libros de la biblioteca de mi papá sobre la libertad. Me acuerdo que leímos mucho a Sartre en ese momento. Yo tenía 9 años y mi mamá se sentó conmigo a leer Sartre para ver qué íbamos a decir sobre la libertad. Y escribimos un librito que lo cosimos, lo hicimos ahí con cuero, lo escribimos, lo cosimos y hace un año y medio revisando mis cosas de chico, apareció ese libro que habíamos escrito con mamá a los 9. Ese es un talante. Después, mi primer libro escrito así de manera oficial es a los 20. Es una investigación antropológica del libro de la Génesis. Y después mi formación académica rigurosa comenzó a los 21 en la Universidad Católica de Salta.
me recibí de profesor de historia y después de profesor de filosofía. Y bueno, ahí comenzó mi formación académica, comenzaron las investigaciones, las publicaciones, los seminarios. Estuve becado para hacer investigaciones en las dos universidades, en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de Salta. Investigaciones sobre las relaciones entre fe y razón en la edad tardo medieval. Y bueno, miembro de la Sociedad Argentina de Filosofía. Nos reunimos una vez al año a compartir con miembros de la Argentina y de otros países sobre investigaciones filosóficas y metapolíticas. Y bueno, evidentemente que la trayectoria es de formación, de investigación, de publicación, de congresos, de seminarios, de viajes, de intercambios. El canal de YouTube también te ayuda a conocer varios filósofos importantes. He interactuado mucho con Gianni Battimo, un filósofo que murió, que es el padre de la posmodernidad, o uno de los grandes filósofos de la posmodernidad, Gianni Battimo. Bueno, estamos en esa, digamos, ¿no? Estamos en esa dinámica de la filosofía. Falta mucho todavía de formación, pero la vocación filosófica y la pasión por la filosofía es algo que estuvo por lo menos desde temprano. Wow, mencionaste a Jean-Paul Sartre, es un filósofo muy pesado para un niño. ¿Cuántos años tú tenías? O sea, con ese sentir de la búsqueda de la libertad. O sea, muy poco, los niños lo que están pensando en jugar fútbol, pelota o cualquier otra cosa, pero ese sentir filosófico tuyo a temprana edad, y además tú dices, ayudado por parte de tu madre, eso deja mucho que ver en ti, ese interés. Se pudiera decir, Jonathan, entonces, que en esa formación temprana, o ese interés temprano por la filosofía iba quizás también de la mano de la parte del sentir de Dios, la teología. ¿Hay algo que ver en eso? Sí, sin duda, porque mi papá siempre ha tenido vocación filosófica. Su biblioteca estaba llena de libros de Søren Kierkegaard, de Sartre. Él es un fanático de Albert Schweitzer. Y Albert Schweitzer, uno de los grandes teólogos de la Reforma en el siglo XX, era abuelo de Sartre. A mí me gustaba desde pequeño, cuando comencé a escribir, me gustaba aprender a escribir copiando cuentos. Entonces yo tenía un cuadernito, que ahí lo tengo todavía, agarraba un cuentito y empezaba a copiarlo en otro cuaderno. Copiaba todos los cuentos, dibujaba los dibujitos que había en las páginas, y de esa manera comencé con los libros. Primero cuando era niño, a los 5 o 6 años, copiando libros. Me acuerdo que en el cuaderno había como 40, 50 cuentos enteros que copié: El patito feo, La Caperucita Roja, Los tres chanchitos. Claro. Así que bueno, comencé con eso desde niño, ¿no? Pero ya esa relación con los libros ya estuvo presente desde siempre. Pero hay una conexión en la parte teológica. ¿Cómo llegas a conocer a Dios? O sea, porque para nadie es un secreto que la filosofía en algunas escuelas de pensamiento son antagónicas a la teología, a la concepción metafísica. De hecho, muchas personas llegan a rechazar lo metafísico por irse al existencialismo o al materialismo dialéctico. Algunas escuelas ahí, el modernismo pasando al posmodernismo, que ataca mucho esa. El cristianismo siempre ha sido muy atacado por este tipo de corrientes. ¿Cómo llegas? ¿Cómo cruzas tú a esa concepción teológica? Mira, yo nací en el seno de una familia metodista. Entonces, desde pequeño estuve muy, muy ligado a la iglesia. Nosotros teníamos escuelita dominical. Entonces, antes del culto, íbamos con la profesora Gladys, con la maestra Gladys, que era la esposa del pastor. Ella nos explicaba textos bíblicos que yo los aprendí, pero perfecto, ¿viste? Yo me acuerdo que muchas de las cosas de Biblia la aprendí con mi maestra de escuelita dominical. Qué importante que es. Como muchos de nosotros aprendemos. Como muchos de nosotros, ¿no? Exacto. Y qué lindo que es honrar
a nuestras maestras de escuela dominical. No sé si alguna vez se le hizo un homenaje a las maestras de escuela dominical, pero ahí va mi saludo, ¿no? Mi gran saludo, porque marcan la vida de los niños. Las maestras de escuela dominical, los maestros de escuela dominical marcan la vida de los niños para siempre, porque te quedan las historias que vos aprendés de la Biblia cuando sos niño, no te las olvidas nunca más. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que en la iglesia vos puedas tener ese espacio como niño para tomar un chocolate, un té, un mate y compartir con amigos una película, un partido de fútbol, un juego, y en el medio de la diversión los niños aprenden la Biblia y aprenden mensajes cristianos, la palabra cristiana, la moral cristiana. Yo creo que es un trabajo que deberíamos valorar más, ¿no? El trabajo de los maestros de escuela dominical, que nunca se lo mencionó. De hecho, creo que es la primera vez que en tu canal se habla del maestro de escuela dominical. Es cierto, tenemos que hacer un homenaje de memorizar, de recordar a esos maestros y maestras que pues ponen esa semillita en los niños, es cierto. Eso es muy importante en las iglesias. Así es. Muy importante, y lo tenemos que poner sobre la mesa, valorarlos, mimarlos, ¿no? Hacerles regalitos, orar por ellos, bendecirlos, acompañarlos, agradecerles. Y bueno, obviamente que mi formación teológica es una formación teológica muy ligada a la especulación filosófica, porque mi papá cultivaba la teología desde una especulación filosófica, ¿no? Desde pequeño él oraba y utilizaba categorías filosóficas para orar, y eso en la iglesia era muy, como él era muy famoso por oraciones con palabras muy, muy extrañas, muy, muy, muy sutiles, muy académicas, claro. Y hasta el pastor de la iglesia se sorprendía con las oraciones y con las maneras de expresarse de mi papá, y eso a mí me quedó esa manera de hablar y de pensar que tiende a ir más a lo literario, a lo profundo, a los conceptos fundamentales. Y me acuerdo que a los 17 le robé un libro de su biblioteca que era Fragmentos filosóficos de Søren Kierkegaard. Me lo leí, sí. Hablaba de Sócrates, de la relación de Sócrates con el discípulo, de la relación del discípulo con el maestro, de Jesús como maestro, la contemporaneidad del discípulo, grandes temas de la teología de Bullmann, de Barth, de Tillich, de Pannenberg. Y bueno, y a partir de ahí comencé a meterme más en la teología. De Kierkegaard pasé a Barth, de Barth a Bullmann, de Bullmann a Tillich. Y bueno, y a partir de ahí me empezó a apasionar la teología, y mi visión del cristianismo, afortunada y lamentablemente, siempre estuvo ligado mucho a la teología. Digo afortunadamente porque saber de teología te ayuda un montón, pero a veces también te priva de una experiencia originaria con Jesucristo que no está tan mediatizada por los problemas teológicos y filosóficos, sino más bien por la experiencia espontánea y originaria de la fe, ¿no? Y a veces me ha faltado, digamos, poder experimentar esa experiencia sin la mediación de la especulación teológica, que a veces te acerca a Dios y a veces te aleja y te lo distorsiona también, ¿no? Es cierto, es cierto. Es un buen punto que tocas, Jonathan, porque el lenguaje teológico muchas veces difiere del lenguaje filosófico. O sea, hay terminología filosófica que cuando tú hablas con un teólogo, el teólogo no entiende la terminología en sí. Sin embargo, tú te refieres a lo mismo, pero en base a otro concepto. Y entonces hay como un cruce ahí, porque me ha pasado cuando he tenido experiencias hablando con amigos ateos, como tengo que entrar al lenguaje de la filosofía de la ciencia, cuando tengo hermanos que son teólogos y principalmente cuando siguen una corriente teológica, a veces como que me dicen, oye, Carlos, pero tienes que hablar de esta manera porque nosotros no vamos a entender esta forma. Y yo le digo, pero es que ellos hay que hablarle algunas veces en el lenguaje que ellos entienden, para que entonces uno pudiera llevarlo al lenguaje teológico, porque si tú vas de golpe al lenguaje teológico no te van a entender. Y creo que te entiendo en esa parte. A mí me ha pasado en esa experiencia que he tenido incluso con personas que no son cristianas.
Pero tú no ves ningún conflicto entre la teología y la filosofía. ¿Tú crees que se pueden complementar a pesar de que si tú no tienes vamos a decir, una fe muy sólida, eso pudiese quizás atraerte hacia un lado o a otro, o poner ahí quizás una parte de duda, ¿no? Pero se pueden complementar, Jonathan. Sí. Mira, yo te diría, depende de qué filosofía estás cultivando y depende de en qué nivel de teología estamos hablando. Correcto. Hay un nivel de la teología que es puramente conceptual y especulativo. Por ejemplo, vos no podrías explicar la Trinidad sin formación filosófica. Es cierto. Sin formación filosófica no podés explicar el concepto de persona. El concepto de Trinidad implica el concepto de persona, y el concepto de persona implica el concepto de sustancia, y son conceptos filosóficos, la unión hipostática. Entonces, sin formación filosófica, los pastores fundamentalistas no pueden explicar muchos temas de la teología. Pero hay otro nivel de profundización espiritual en la verdad de Dios que trasciende el lenguaje filosófico. Y yo te diría más, si puedo exagerar un poco, no solamente lo trasciende, sino que a veces lo entontece, lo enloquece al lenguaje filosófico, siguiendo a 1 Corintios 2, del 10 al 28. Entonces, no ha enloquecido Dios la sabiduría de los sabios, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, no? Entonces, claramente hay una filosofía que es consonante con varios puntos de la revelación cristiana, que a mi entender es la filosofía aristotélico-tomista, digamos que es la más consonante con la revelación cristiana. Después sería difícil conciliar la revelación cristiana con Marx, con Nietzsche, con Freud, con el materialismo, con el positivismo, con la posmodernidad. Me parece que el realismo de Aristóteles, el de Platón, son las filosofías más conciliables con la revelación cristiana, y claro, y no todas las filosofías son consonantes con la revelación cristiana. Sin embargo, hay un punto que lo desarrolla Jean-Luc Marion, donde hay un determinado punto donde el cristiano debe liberar a Dios de la metafísica, emancipar a Dios de los conceptos filosóficos, ponerlo en libertad a Dios, para que Dios sea Dios, para que Dios pueda ser libre y hablarnos con libertad, sin el corset que a veces te dan los conceptos filosóficos, que parece que demarcan la revelación de Dios o determinan la revelación de Dios y no lo dejan en libertad, ¿no? Y esta idea de poner en libertad a Dios para que Dios sea Dios. Sí, ahí se frizó un poquito, Bueno, ahí se te frizó un poquito. Tú estabas diciendo que, si te entiendo bien, en algunos aspectos la filosofía pudiera encerrar un poquito el entendimiento de quién es Dios, o sea, pudiera limitarlo, o sea, que habría que hacer un balance. Sí, ciertamente la filosofía te acerca a Dios especulativamente, pero como Dios no es un concepto y es una persona, muchas noticias que tenemos de Dios deben ser inteligibles a la luz de lo que en teología se llama los preámbula fidei, los preámbulos de la fe. O sea, yo para acceder a la fe primero tengo que tener algunos principios de la razón, el principio de causalidad, el principio de identidad, el principio del tercero excluido, el principio de no contradicción. O sea, si yo no tengo bien claro esos principios lógicos en mi cabeza, ni siquiera puedo entender lo que dice la Biblia. Es cierto. ¿No? O sea, porque son principios lógicos de no contradecirme en lo que estoy diciendo. Entonces, esos preámbulos de la fe son fundamentales porque yo entiendo para creer y creo para entender. Pero después, para la experiencia de la fe, para la experiencia viva de Jesucristo, yo creo que la formación filosófica a veces se torna un obstáculo también, porque muchas veces nosotros barajamos conceptos filosóficos y pensamos que Dios está ahí adentro, y pensamos que lo hemos sujetado a Dios con los conceptos filosóficos, y convertimos a Dios en un becerro de oro. Idolatramos esa imagen metafísica que hemos construido con nuestro sistema filosófico de Dios, creamos una idea de Dios y adoramos esa idea que nos hicimos de Dios. Entonces, esa también es una manera de idolatrar.
crearse una idea incorrecta de Dios y adorar esa idea incorrecta es también crearse un ídolo. Y bueno, muchas veces la filosofía es una excusa para creer que conocemos a Dios, ¿no? Es cierto, me hace mucho sentido lo que dices, porque la misma Biblia refiere que ¿quién ha conocido la mente de Dios? O sea, incluso una persona que diga que conoce la mente de Dios en cualquier ámbito del conocimiento limitado que tenemos es autonombrarnos como si fuéramos Dios. O sea, decir yo conozco la mente de Dios en su plenitud, así, que esto es así, de manera lineal, inequívoca. O sea, estaríamos atribuyéndonos una infalibilidad que no, realmente ni la Biblia apoyaría eso. Pero al mismo tiempo tenemos una revelación dada. Me gustaría entrar en ese aspecto contigo. Tenemos una revelación dada en las Escrituras y creemos que el Espíritu Santo de alguna manera nos guía para tener cierto entendimiento necesario para las verdades soteriológicas, las verdades de salvación, conocer que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Es decir, esto no era algo tan simple en el tiempo en que Jesucristo vino al mundo, que se encarnó. Los judíos tenían una concepción, uno pudiera decir, filosófica en el término del judaísmo, que era para ellos era imposible entender que Dios iba a encarnar y a morir en una cruz, a hacerse maldito, como estaba establecido incluso en su concepción de la ley. ¿Tú entiendes que esa revelación en las Escrituras, guiado por lo que entendemos el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas, trasciende pensamientos filosóficos, concepciones? O sea, ¿eso es vital, Jonathan? Sí. El filósofo cristiano considera que la experiencia de Dios solo se limita a lo que él sabe filosóficamente de Dios, hay un aspecto de la fe que es la paradoja de la fe. En la paradoja de la fe, Dios rompe con la razón humana. La teología de la cruz es teología paradójica. O sea, nos pongamos en esta situación, ¿no? Yo soy un griego, discípulo de Platón y de Aristóteles, o un estoico, un epicúreo. La crucifixión del Señor Jesús se dio en plena luz del día y muy probablemente una plaza llena de gente, porque no nos olvidemos que era Pascua. En la Pascua peregrinaban alrededor de 1,5 millones de personas a Jerusalén en ese momento, personas de la diáspora que eran personas que venían de Palestina, que venían de Samaria, que venían de Fenicia, de Anatolia, que venían de Tarso y que venían también de Atenas. ¿Cuántos judíos conversos o piadosos o temerosos de Dios de Atenas habrán viajado también a Jerusalén? ¿Y cuántos otros filósofos griegos para ir a conocer, para pasear, para curiosear, para ver esa fiesta, esa gran festividad que es el Pesaj judío? Ahora imaginemos a un filósofo que ve INRI, ¿no? Jesús Nazarenus, rey de los Judaya, rey de los judíos, ¿no? Y se acerca el filósofo y le pregunta, porque podría haber sido bastante bien, se podría hacer una película graficando ese momento, porque bien podría haber pasado que haya un filósofo mirando a Jesús crucificado, ¿no? Podría haber habido un filósofo tranquilamente. De hecho, la crucifixión era para mostrar la vergüenza al pueblo de Israel de desobedecer al imperio. O sea, se estableció para esos fines. Claro, entonces, imaginemos un filósofo, un montón de personas. Imaginemos un griego que le pregunta a un judío, che, ¿y ese tipo que está ahí, por qué está siendo crucificado? No, porque él dice que es Dios y se hace pasar por Dios. Y el filósofo va a decir, pero a ver, si él es Dios, Dios ha creado el universo. Ahora, ¿cómo el creador del universo, el que tiene poder para crear los cielos, las estrellas, los mares, las montañas, las nubes y a los hombres, está padeciendo bajo el poder de una criatura que es Poncio Pilato? ¿Cómo puede ser que el creador del universo esté sometido a su criatura?
Y ante la burla de todo el que estaba ahí en ese momento. Te rompe con los conceptos. ¿Cómo podrías defender vos la divinidad de Jesucristo en el momento que Jesús está muriendo a manos de Poncio Pilato? Es difícil. ¿Cómo hacer para decir, ahí está Dios? Avergonzado, humillado por los hombres, vituperado por los hombres, escupido, denigrado, insultado, vejado, humillado. ¿En serio? Entonces vos decís, y eso es lo que despertó la teología de Lutero. Lutero dice, claro, la teología católica busca a Dios en la gloria. Nosotros lo buscamos en los padecimientos de la cruz. Entonces, esa teología de la cruz rompe con la razón humana, rompe con la filosofía humana, y bueno, y esa es una de las grandes verdades de la teología evangélica, ¿no? Es cierto, sí. Es ese Dios que viene a buscar, y no el hombre buscando a Dios, como regularmente las culturas politeístas hacían, no contemplaban hacer una obra buscando a Dios para agradar a ese Dios o a esos dioses. Pero es ese Dios que viene a la tierra a humillarse y a padecer, y filosóficamente para la época era algo extraordinario, era impensable, incluso para el mismo judío. Hasta los apóstoles se ocultaron porque, o sea, ¿qué está pasando acá? Él dice que él es el Mesías y está ahí muriendo. Y tuvo él que manifestarse al tercer día, vencer la muerte y presentarse ante sus apóstoles y ante otras personas también que eran discípulos de él, que le siguieron, como las mujeres. O sea, es una historia, creo que es la historia más extraordinaria jamás contada, Jonathan. O sea, no, en lo poco que he podido conocer o estudiar de filosofía o de cultura de otras religiones, cosmovisiones, no he encontrado algo tan extraordinario. Y no lo digo porque seamos tú y yo cristianos, sino porque académicamente es así. No sé si tú hayas encontrado algo que tenga cierto paralelo, pero hasta donde tengo entendido, no hay nada que se asemeje a Dios viniendo a morir por su creación. No, se han intentado escribir algunos paralelos entre Set o entre Horus o entre Dioniso y Jesús, pero yo siempre lanzo una frase, digo, con muchas tergiversaciones en esos temas también. Sí, Zeitgeist, ¿no? Pero yo decía, la diferencia más grande entre Confucio, Zeus, Buda, Tot, Horus y Dioniso, Mitra, la diferencia más grande es que la tumba de Jesús está vacía. Exacto. Exacto. Esa es la evidencia más fuerte en términos arqueológico, antropológico, histórico. No, nadie ha podido refutar esa tumba vacía. O sea, que no es una historia medalaganaria muy bonita que pueda ser extraordinaria contada por el simple hecho de que alguien lo cree porque sí. Es que hay algo sustentable históricamente. Qué bueno que tú mencionas la tumba vacía. Cuando tú has tenido experiencia porque te he visto en algunos videos decir que tú tienes buenos amigos ateos, yo también tengo buenos amigos ateos, he hecho muy buenas amistades, algunos han aceptado a Jesucristo, otros lo siguen adversando, pero yo lo sigo queriendo y tenemos buenas relaciones, nos reunimos de vez en cuando. Muchos de ellos tienen áreas científicas como los físicos, bioquímicos, genetistas. Le agradezco a Dios por la oportunidad de tener esa clase de amigos. Cuando tú que tienes amigos y tú has ponderado y has valorado esa amistad, te enfrentas con ellos en una conversación ya en términos de tu fe, ¿cómo tú abordas ese tema? O sea, sabemos, tú planteaste la tumba vacía, que es algo que es muy difícil que se pueda refutar, pero ¿cómo tú le abordas tu fe a una persona escéptica, Jonathan? A mí me cuesta sentirme con el compromiso de proselitar, entendiendo por proselitar, hacer todos los esfuerzos necesarios para que cualquier persona abrace las creencias de mi religión. Siento más bien que mi compromiso es, antes que nada, tener una experiencia. Okay. Después que esa experiencia pueda ser notoria y poder compartir esa experiencia, que esa experiencia hable más que mis palabras. Si mis palabras tienen que decir más que lo que es evidente en mis obras,
me parece que hay algo de la vida cristiana que no está funcionando. Si la experiencia de Cristo no habla en mí más que mis palabras, es difícil. Entonces, yo creo que el primer compromiso es tener esa experiencia, tener una experiencia con Dios en Jesucristo. Te entiendo. Y que ellos la noten, y por decir así, que me vean una persona interesante, en el sentido de decir, a ver, si yo digo que tengo una experiencia con el creador del universo, pero soy más intolerante que los demás, soy más cerrado que los demás, soy más ignorante que los demás, estoy más viciado que los demás, estoy más preso de la emotividad, de las pasiones pueriles y de la intolerancia y de la mediocridad, al igual que los demás, sería como que yo te diga, Carlos, me acaba de atropellar un camión y te lo cuente corriendo y jugando al fútbol. Sí, entiendo si no, claro. No te creo que te atropelle un camión si estás corriendo. Bueno, si yo te digo que tengo una experiencia con el creador del universo y soy igual de mediocre que los demás y no se me nota en mi vida nada especial y no se me nota un carisma especial y una renovación espiritual y de la mente y que mi pensamiento es renovado y distinto, y bueno, ¿viste? Como que es raro creer en el Dios de alguien que vive igual que los demás y que es más mediocre que cualquiera. Entonces, mi objetivo siempre es tratar de salir de la mediocridad, de la inmediatez y de la superficialidad. ¿Me entendés? Sí. Entonces, sí, que mis amigos ateos sepan que Dios me hace diferente y que ellos puedan verificarlo. Pero en este caso, Jonathan, tú ya te presentaste como cristiano, o sea, ya dijiste, mira, tuve una experiencia por lo menos inicial, creo que Dios es el que me presenta al cristianismo, creo en Jesucristo, murió en la cruz, resucitó, es el Hijo de Dios, es Dios que se encarnó, o sea, estos elementos frente a una persona escéptica para que luego, y entiendo tu punto, es muy válido, es muy bíblico, o sea, si no mostramos a Cristo en nosotros, no de nada vale que nosotros digamos que somos cristianos, que creemos en Cristo. Van de la mano, pero tú partes ya de la base de que esas personas saben que tú eres cristiano y que, exacto, y que lo que tú vas bueno, por una crucecita hay ateos que tienen crucecitas también ahí. No, pero yo soy pública y reconocidamente cristiano. Exactamente. Abiertamente. O sea, ellos saben que tú lo eres. Y ellos tienen que ver el cambio en ti para que de alguna manera, y claro, creo que la línea que tú sigues, teológicamente hablando, tiene mucho que ver también con el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo, no solo para ti, sino para la persona que ve en ti esa transformación de vida. Yo estoy de acuerdo contigo, 100%, absolutamente, Jonathan. Pues es que cuando un sacerdote católico se ordena como sacerdote, el obispo agarra una Biblia y le dice estas frases, ¿no? Que te van a resultar significativas, va a coincidir conmigo. Le dice, cree en lo que lees, practica lo que crees y predica lo que practicas. Mira, dice, cree en lo que lees, practica lo que crees y predica lo que practicas. Yo creo que ahí se resume mucho de la vida cristiana, ¿no? Eso es una buena frase. Mira, no conocí esa frase, pero me voy a montar en esa frase porque me parece interesante. ¿Tú crees que una persona que se le diga, cree en lo que lees, practica lo que crees? ¿Y cuál fue la otra parte? Disculpa. Predica lo que practicas. Predica lo que practicas. ¿Tú crees que eso es efectivo en personas que tienen que creer en lo que leen de las escrituras para practicar lo que dice la escritura? Pero muchas veces una línea teológica, y ahora que tú mencionas el catolicismo, mira, creo que este es el punto quizá un poquito más controversial de la conversación. ¿Tú consideras que, bueno, hay una línea teológica que aunque tenga esa frase, realmente no muestra lo que lee, practica otra cosa de lo que no dice que se debe de leer, y entonces desemboca en algo completamente contrario a lo que tiene que creer? Lo que pasa es que todo religioso considera que su expresión de la religión es la más pura. Eso siempre va a suceder así. Eso es que si yo te pregunto a vos, ¿quién es más evangélico? Vos o yo, y vos me decís yo.
Bueno, es una pregunta muy Claro, difícil. pero a ver. Si yo te pregunto lo mismo a ti, tú dirías, no, yo, o sea, obvio. Obviamente, pero porque Exacto. todos los seres humanos, viste que Descartes comienza el discurso del método diciendo, todos los seres humanos creen tener buen sentido, ¿no? Entonces, claro, si yo le pregunto al bautista, ¿cuál es la mejor rama del protestantismo? La bautista. Si yo le pregunto a un pentecostal, ¿cuál es la mejor Bueno, rama del protestantismo? La no la pentecostal. pero no la del sur, porque la del sur está, tú sabes lo que están haciendo ahí con unos matrimonios. No me identifico con esa, pero bueno. Claro. Bueno, hay muchas iglesias que están casando homosexuales. Es un problema. La iglesia metodista norteamericana también lo está haciendo, la iglesia luterana también lo está haciendo, algunas iglesias presbiterianas lo están haciendo. Pero no todos son así, no todos los metodistas son así, no todos los luteranos son así, no todos los bautistas son así. Pero yo considero que si vos me preguntas a mí, ¿cuál es la interpretación bíblica más cercana a lo que podría ser verdad? ¿La que hace Jonathan Ramos o la que hacen los católicos? Y bueno, yo hoy te respondo la que hace Jonathan Ramos, porque vos te podés imaginar que yo considere que los católicos interpretan la Biblia mejor que yo, pero yo quiero seguir siendo distinto de ellos. No, si yo voy a considerar que ellos son mejores que yo, entonces yo me convierto a lo que creen ellos. Claro, entonces, hay una distinción teológica de mucho peso. Es lo mismo como señalar a un claro, mormón o a un unicitario, a un testigo de Jehová, sí. que tienen que haber distinciones. Ahora, ¿cuál sería para ti, Jonathan? Y obviamente ya tú dijiste, bueno, honestamente, tu cosmovisión, tu concepción, tú consideras que es la más apegada a las escrituras y hay bases sustentables que tú pudieras presentar. Pero tomando ese punto de partida, entre un universo de tanta variedad teológica, para ti, para Jonathan Ramos, ¿cuál sería la regla que pudiese redireccionar hacia una verdad teológica? Mira, para mí un principio teológico fundamental en la lectura de la Escritura es que si mi interpretación de la Biblia exalta al hombre y minimiza a Dios, esa lectura de la Biblia no puede ser correcta. La única lectura de la Biblia correcta es aquella que humilla al hombre y exalta a Dios. Esa para mí es una regla de fe fundamental. Si mi interpretación de la Biblia pone al hombre ahí abajo, pecador, como necesitado de Dios, como necesitado de la gracia, como caído en el pecado y destituido de la gloria de Dios y envuelto en los trapos de inmundicia de su pecado, si la interpretación de la Biblia lo humilla al hombre y lo exalta a Dios hasta lo más alto, esa interpretación es correcta. Y es más correcta cuanto más se exalta a Dios y más humilla al hombre, porque lo pone al hombre en su lugar. El hombre sin Dios no puede hacer nada. Sin la fe en Dios, el hombre no puede agradar a Dios. El hombre sin la gracia de Dios no puede creer. El hombre sin la gracia de Dios no puede arrepentirse, no puede obrar, no puede santificarse. Sin la obra de Cristo en la cruz, también, exacto. O sea, sí. todo tiene que ser centralizado en Cristo. Claro. Pero tú compartes que tiene que ser centralizado en Cristo y únicamente en Cristo, ¿o hay otros elementos que deben adornar a Cristo? No. O sea, la analogía de la fe implica que todo en la teología cristiana tiene sentido en función de participar de Jesucristo. Correcto. En función de participar de Jesucristo. O sea, la fe cristiana es cristocéntrica. Todo debe remitir a Jesucristo. Todo debe remitir a Jesucristo. O sea, sería una pérdida de tiempo valioso uno redireccionar, por ejemplo, como tú dijiste, hay que mostrar a Cristo, pero en algún momento hay que hablar de Cristo. O sea, lo muestras con tus hechos, pero luego que lo muestras hay que hablar de él. Sería una pérdida de tiempo redireccionar, por ejemplo, hablar de qué sé yo, de Pedro, en el sentido centralizado de Pedro, o de María, en el sentido, o de algún ángel que baje del cielo. Si no se habla de Jesucristo, no tiene sentido nada. Nada. O sea, toda predicación tiene que seguir esta estructura que le enseñaba Lutero. Lutero decía, del texto a la cruz y de la cruz a la vida. Todo texto que yo lea de la Biblia me tiene que llevar a la cruz. Si no pasa por la cruz, está mal interpretado el texto.
O sea, que no puede haber una intermediación del texto ir a la cruz. Es del texto. Yo no me puedo saltar la cruz. Jamás me puedo saltar la cruz. No, y que te pongan una barrera para llegar a la cruz, por ejemplo. Bueno, para tú llegar a la cruz del texto tienes que pasar por Pedro, María, los ángeles, los santos. Porque sería como que entonces es así como, bueno, la oración me lleva a Pedro, Pedro me lleva a María, María me lleva a Jesús, Jesús me lleva al Padre. Es como, parecería que es una empresa donde hay diferentes gerentes, ¿viste? Sí, es como una pirámide, exacto. No, pero porque el Nuevo Testamento revela que se ha roto el velo del templo. El velo del templo es que en el templo no se llegaba a Dios sino por la mediación del sacerdote. Pero cuando se rompe el templo de Jerusalén y se raja el templo de Jerusalén, el Espíritu Santo queda disponible para que la redención de Jesucristo nos limpie a todos nosotros en la libertad del Espíritu, y no necesitamos la mediación de un sacerdote en el templo, porque la función del sacerdote ordenado es hacer el sacrificio en el templo. Pero nosotros no somos sacerdotes ordenados según el orden del Leví, porque el sacerdote de Leví era el que hacía el sacrificio en el templo. Nosotros somos real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es decir, nosotros somos sacerdocios según el orden de Jesucristo. Entonces, no necesitamos ningún sacrificio, no necesitamos otro sacrificio. Entonces, un sistema religioso que necesita sacerdotes es un sistema religioso que necesita volver a hacer el sacrificio. Jonathan. Pero no hay otro sacrificio. No, y eso es claro, y además la Biblia es bastante clara en ese sentido. Yo creo que eso no se necesita ni interpretación ni filosófica ni teológica cuando la Biblia es clara diciendo que no se necesita otro sacrificio. Ahí 100% de acuerdo contigo. Acá leyendo un poquito los comentarios, y qué bueno que hay personas siguiendo esta transmisión con mucho interés. Dicen algo que es verdad y yo me suscribo a eso. De hecho, me siento identificado con esa reflexión que hacen. Dicen que tú, de la manera en que te estás expresando en este video, tienes tu fe más clara que muchas personas, pero al mismo tiempo te escuchamos decir que estás pasando por una crisis de fe. Para mí, escuchándote hablar ahora, yo te veo bastante claro en tu fe. ¿Por qué tú sentiste que tenías una crisis de fe cuando tú tienes, entiendo yo humildemente, y creo que no estamos equivocados tú y yo en eso, cuando tú reconoces que Jesucristo es el centro de todo, que todo debe ir direccionado a Él, nuestro accionar y forma de comportarnos debe de ser mirándolo a Él, y esas son verdades bíblicas que ningún cristiano evangélico te va a cuestionar. ¿Por qué usaste el término de crisis de fe? Por varias cuestiones personales. Yo, en la iglesia evangélica en Salta, no he encontrado pastores que entiendan mi vocación filosófica. Me han tratado como un rival, como un peligro para la iglesia, como alguien que viene a despertarle a la iglesia o a corromperla, o a hacer preguntas incómodas, o a pervertir la mente de la gente con razonamientos teológicos y filosóficos. Me pasó que en la iglesia metodista había pastores bautistas. Entonces yo decía, bueno, pero si somos metodistas, ¿por qué no leemos la doctrina metodista? O sea, la interpretación wesleyana de la fe. No, porque nosotros, bueno, entonces esa disputa, terminé teniendo otras disputas. En la iglesia luterana también hubo un conflicto que acusaron mal a un hermano y que se terminó rompiendo todo. Y empecé a notar que la iglesia católica es más institucional. Guarda un poco más las jerarquías y las formas. Guarda las formas, es cierto, guarda las formas. En el fondo hay mucha tela que cortar, pero por lo menos en la forma sí, guarda. Presentan una estructura, es cierto. Y bueno, a mí ese orden católico, esa jerarquía y esa organización que tiene la Iglesia Católica, siento que es más organizada, al menos de una manera así supraeclesial,
es más organizada, aunque siento que la iglesia evangélica tiene más espíritu de familia y más proximidad y más cercanía y más calor humano Es en la cierto. iglesia evangélica. En un momento yo sentí que mi formación filosófica era más recibida por el mundo católico que por el mundo evangélico, que el mundo evangélico resistía en algún aspecto mi formación filosófica, no la entendía e incluso la rechazaba y la detestaba, ¿no? Entonces, bueno, eso me acercó mucho al catolicismo. Hay un montón de cosas que enseña la teología católica que me parece que están bien, que son interesantes, algunas las Claro, considero que son correctas. no toda la teología católica, ningún evangélico se va a atrever a decir que toda la teología católica está mal. O sea, No, claro, no. hay un vínculo doctrinal de muchos temas que muy bien pudieran incluso en un foro hablar Trinidad, Hijo de Dios, guianza del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en comunes y que razonablemente se tienen que reconocer. Ahora, ya otras cosas son un poquito más delicadas, que en este video, pues tú has reconocido que no se necesita una intermediación para de la palabra llegar a la cruz o entender la cruz, no se necesita. Te he escuchado decir también que las verdades de salvación claramente están en las escrituras. O sea, la Biblia te dice claramente lo que tú necesitas para ser salvo, combinado con la guianza del Espíritu Santo. Yo no veo en lo que estás diciendo acá, yo no veo ninguna complicación de vamos a decir, de un conflicto de tu fe, porque la fe sustentable es lo que tú has dicho en todo este video. Ya si tú usas una terminología filosófica o tú quieres dar una explicación o incluso profundizar dentro de la teología evangélica a la cual tú perteneces, yo no le veo nada de malo a eso. Te digo, hay un vocabulario teológico que puede chocar con un vocabulario filosófico, pero si el sentir en el fondo comparten la misma fe, tú no tienes un conflicto de fe. No sé si es que tú quizás te estás malinterpretando. No, sí, yo sí, o sea, sí realmente estoy tratando de estudiar más seriamente la teología católica. La quiero estudiar más seriamente y necesito que para estudiarla seriamente... Pero eso no tiene nada de malo, Jonathan. No. Eso no te hace católico romano. Ni nada. Es que no lo soy. No lo soy. Pero te pido perdón acá públicamente porque en algunos videos, o sea, yo malinterpreto que tú estás ya vinculado a una línea católica romana. No que tú estás estudiando, porque estudiando estamos todos, aunque no seamos católicos, hasta para refutar el catolicismo. Tenemos que estudiar el catolicismo. No, claro. Mira, con respecto al ecumenismo, mi manera de interpretar el ecumenismo no es la manera católica, es la manera protestante. O sea, yo soy ecuménico al modo de la Iglesia Metodista, interpretando el ecumenismo como lo interpreta la Iglesia Metodista. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Acá en Salta, las reuniones ecuménicas, ¿sabes dónde se hacen? En la Catedral Católica. Y una de las reuniones se llamaba Volviendo a Casa. Entonces, imagínate claro. Entonces nosotros nos pusimos enfrente con la Iglesia Anglicana y la Luterana y fuimos a decir, pará, nosotros no tenemos que ir a volver a la casa, porque el Papa Francisco ponía la metáfora de José, que la Iglesia Católica es José y nosotros somos los hermanos que volvemos arrodillados a José. Qué conveniente, Jonathan. ¿Por qué nosotros no podemos ser José? Claro, ¿me entendés? Entonces le dije, no, pará. Con los dos hijos que le cruzan la mano, el padre Jacob. Entonces nosotros le dijimos al obispo, Monseñor Mario Carnielo, le dijimos, mirá, nosotros aceptamos las relaciones ecuménicas si ustedes aceptan que nosotros somos pares. Si nosotros todos somos iguales y somos pares todos, nosotros aceptamos sentarnos en una mesa a dialogar y a compartir. No a compartir un culto, pero sí a compartir oraciones, lecturas, en aquello que estamos en acuerdo, orar por la paz, orar por el país, orar por los pobres, ayudar a los pobres, compartir nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe mutuo,
establecer debates donde cada uno va interpretando una temática según su perspectiva. Las reuniones ecuménicas tienen muchos horizontes, pero nosotros no aceptamos que en la relación ecuménica haya una iglesia que esté por encima de las otras. Entiendo. O sea, ¿somos todos iguales o no hay relación? Nosotros no aceptamos proselitar. Estas reuniones no son para que ustedes se hagan evangélicos y tampoco para que nosotros nos hagamos católicos. Sí, entonces, es más para compartir que para proselitar. Jonathan, pero a ver, te voy a hacer una preguntita. Acá en República Dominicana le llamamos preguntas buscapié, o sea, cuando te picante. disparan, acá en Argentina se dice picante. Una picante. O sea, si a ti te ponen un rosario para que reces ahí el rezo a la Virgen María, eso, ¿tú entrarías en eso solo para tener una, o sea, para agradar, vamos a decir, para agradar, aún tú no creas en eso o no, mira, no vería ningún problema? Lo que pasa es que yo en ninguna reunión ecuménica vi que se haga eso, porque justamente el espíritu de la reunión ecuménica es que solo compartimos aquello que estamos en común. Es así, mira, solo se comparte aquello en lo que estamos todos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo no hay compartir, hay debate. Entonces, en una reunión ecuménica, cuando no estamos de acuerdo, hay debate. Y cuando estamos de acuerdo, hay comunión. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a orar por la paz, no vamos a rezar un rosario, vamos a rezar un Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entiendo, claro. Ahí está. No, excelente, claro. No, yo, porque imagínate, si a mí me invitan a una reunión de eso, yo, si me dan un rosario, lo siento. Pero es que sería una mala sería una falta de sentido común que un católico, sabiendo que la reunión ecuménica es para lo que estamos en común, venga a pedirme a mí que le rece a la Virgen o que el católico diga amén a los textos de Lutero. No es para eso la reunión ecuménica. Te voy a poner un ejemplo de la última reunión mundial ecuménica que se celebró en el Cairo, donde el Papa Francisco estaba encabezando, bueno, como regularmente pasa, y ahí estaban los representantes, entre comillas, ¿verdad? Aunque tengo mis reservas, ahí estaban los representantes del mundo evangélico. Y el Papa en su cierre por la búsqueda de la paz o la petición a la búsqueda de la paz, le dijo a musulmanes, chamanes, hinduistas, budistas, panteístas y todo el que estaba ahí, recen a sus dioses porque todos vamos al mismo Dios, todos creemos en el mismo Dios. O sea, yo evangélico ahí me sentiría quizás un poco o sea, yo sentiría ahí un sacudión ahí. Yo sé que si tú estás ahí, también diría, espérate, yo ahí no comulgo con esa creencia, aunque queramos agradarlos a ellos, pero no es cierto que todos vamos al mismo Dios. Quizás, ¿cómo tú interpretarías esa parte ahí, yo? Bueno, primero no es una reunión ecuménica donde hay exponentes de otras religiones que no son cristianas, sería una reunión interreligiosa. Interreligiosa, ok. Ahí estaría la diferencia. Interreligiosa. Okay, claro. Ahora, incluso en las relaciones interreligiosas hay algo que hay en común, es decir, Jonathan, pero aún así yo me paro y me voy. Mira lo que dice la hermana Paola, que te lo voy a poner ahí, mira. Dice, ¿qué hace la Paola? Sí, está compartiendo acá contigo y conmigo. Pero es verdad, yo me paro y me voy, Jonathan. No. Me le bebo el jugo, me le como la picadera, pero me voy. A ver, pasa que en ese tipo de iglesias y hay cierto tipo de comprensión teológica que te abre un poco a otras cosas. Es decir, no es que sea el mismo Dios en el sentido en el que vos lo estás pensando. Efectivamente, hay un solo Dios. Hay religiones monoteístas en las que la proximidad al monoteísmo es mucho más cercana. El nuestro, Jonathan, el único Dios es el nuestro, el de la palabra de Dios, el de la Biblia. Sí, no pero es el mismo no es Buda, no es Shiva, no es Brahma, no es la Pachamama, no. No, yo te entiendo, pero a ver, ¿cómo te puedo explicar? Sin caer. Explícate bien, Jonathan, que no quiero que me vayan a atacar, yo no quiero que te hagan reacciones. Explícate lo mejor posible. A ver, yo te diría así, es el mismo en un sentido y no es el mismo en otro sentido. ¿En qué sentido sí es el mismo? En el sentido de que aquellas religiones que aceptan el creador
todos estamos de acuerdo en que hay un Dios que es creador del cielo y de la tierra. Los musulmanes dicen que Alá es el creador del cielo y de la tierra. Los judíos dicen que Yahvé es el creador del cielo y la tierra, y nosotros sabemos que Jesucristo es también creador del cielo y la tierra. Bueno, Yahvé, como lo tienen los judíos, es el tetragramatón que presenta la Ejad, es decir, la totalidad del ser, quien es Dios en tres personas. O sea, nosotros estamos claros en eso, pero decir que Alá, que era el dios lunar del panteón politeísta de los árabes, oye, yo nunca vería a Alá como el Dios verdadero. Claro, lo que pasa es que vos lo estás pensando no en términos de trascendentalidad o metafísicos, sino en términos doctrinales. Okay. O sea, no es el mismo en términos doctrinales. Por ejemplo, en términos metafísicos, Yahvé de los judíos y el Yahvé de los cristianos, metafísicamente el mismo. Pero no es el mismo Dios en la palabra, Jonathan, que nos dice que Él es uno y que no es semejante a los otros y que su identidad no puede ir vinculada a los otros. Por eso Dios era celoso dentro de parte de todos los dioses cananeos, egipcios, babilónicos, porque Dios se apartó de la identidad de ellos y dijo, no imiten a aquellos que siguen a esos falsos dioses. O sea, yo ponerle, por ejemplo, a Jesucristo y yo llamarle hoy, bueno, tú eres Shiva. No en la parte doctrinal, pero sabes que esto es un poquito complicado, Jonathan. No sé, ahí. No, pero no es que un cristiano cuando hace una oración interreligiosa le está orando a Shiva. El cristiano le está orando a Jesucristo. Pero ahora, no es el mismo, Jonathan. Shiva tiene una identidad. No es el mismo. Por eso el Papa dice, cada uno le ora a su Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros los cristianos, por nuestra fe, creemos y sabemos que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único Dios verdadero. Nuestra experiencia de fe puede, de alguna manera, tratar de tener una cierta empatía con aquel que tiene otra experiencia de fe, no relativizando tu propia fe, sino entendiendo en un sentido antropológico que Dios, de alguna u otra manera, se muestra a todos los hombres. Eso también lo dice la Biblia. O sea, bueno, el apóstol Pablo en la teología natural, que todas las cosas creadas por él se conociendo a Dios, visibles. Claro, conociendo a Dios. Pero Pablo no se refería a los dioses paganos, o sea, a ver, tú consideras, Jonathan, pero tú consideras que, por ejemplo, si el Papa le dice, órenle a sus dioses, ¿tú crees que esa oración es efectiva? Porque ellos le oran a Shiva, a Brahma, no sé, a Vishnu, a Zeus, a la Pachamama, lo que aparezca. ¿Tú crees que hay una oración efectiva cuando la Biblia es clara diciendo que el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo y que todo es directo al Padre y su identidad es clara en la persona de Jesús? O sea, no es algo como aventurado del Papa, Jonathan. Yo sé que tú tratas como de hablar del concepto, pero no es algo aventurado, no es peligroso. No estaríamos jugándonos delante de Dios algo tan delicado como su identidad. Lo que pasa es que la verdadera experiencia de la fe te abre a comprender otras experiencias de fe, no te cierra, te abre. No te abre a aceptarlas, te abre a comprenderlas. Hay desde una mirada fundamentalista, según mi comprensión doctrinaria, yo entiendo que Dios escogió antes de la fundación del mundo a quienes se han de perder y a quienes se han de salvar, y yo considero que eso es verdad bíblica según Romanos 9, del 10 en adelante. Claro. Ahora, si yo trato de acceder a la divinidad solamente desde un punto de vista dogmático y doctrinario, los arminianos y nosotros los calvinistas tenemos un Dios completamente diferente. Entonces, ¿En qué sentido sería diferente, Jonathan? Para los arminianos, por ejemplo, el hombre no ha perdido el libre albedrío. Para los calvinistas, sí, el hombre ha perdido el libre albedrío en cuanto a la salvación. Para los arminianos, la elección de Dios es condicional a la elección humana. Para los calvinistas es incondicional.
para los arminianos la expiación de Jesucristo es universal, para los calvinistas es limitada. ¿El Dios calvinista es semejante al Dios católico romano que dice que le recen a todos los dioses? ¿Es el mismo Dios calvinista? No. Ok. No, pero ¿a dónde te estoy llevando yo? Si la regla es que el hermano que interpreta a Dios de una manera distinta a la mía no tiene derecho a hacer una oración conmigo, entonces arminianos y calvinistas no podrían llamarse hermanos y no podrían hacer oraciones en común, porque la idea de Dios que tiene el arminiano es totalmente distinta a la idea de Dios que tiene el calvinista. Yo entiendo tu punto, claro. Pero ¿no sería esto un extremismo dentro de la cosmovisión evangélica? Porque tanto arminianos como calvinistas, aunque tú reconociste al principio que hay una parte teológica en la cual se necesita seguir profundizando porque no conocemos la mente de Dios, sin embargo, tanto una postura teológica como otra no hablan de Vishnu, ni de Shiva, ni de Brahma. Todos van a Jesucristo, todos tratan de entender la palabra de Dios desde ella. Pero los otros te leen el Corán, te leen el Bhagavad Gita, el Varamayana, el Ramayana. Pero fíjate vos cómo es resbaloso, porque vos me decís, estamos de acuerdo que las doctrinas arminianas no son iguales a las doctrinas calvinistas. Sin embargo, el arminiano se refiere a Jesucristo y el calvinista también. Correcto. Bueno, pero en esa forma de razonamiento yo te diría, bueno, si la idea es no estar de acuerdo en todas las doctrinas, puesto que no lo estamos, pero sí hablar de Jesucristo, ¿por qué no incorporar también a los católicos que no están de acuerdo con nosotros en las doctrinas, pero también le hablan a Jesucristo? Entonces, es un buen punto. También se torna resbaloso. Lo que pasa es que aquí la posición católica no es solo que reconoce a Jesús, sino que se va más allá de lo que tiene el arminiano y el calvinista con respecto a la identidad misma, porque no fue un cristiano evangélico que dijo, récenle a todos los dioses, porque son muy temerosos tanto calvinistas como arminianos en ese punto, pero es el Papa Francisco que está abrazando esa posibilidad de que todos los dioses es el mismo Yahvé. Entonces aquí hay un extremo que no puede ser defendido por las escrituras, Jonathan. Yo te pido que entiendas, no es que el Papa Francisco dijo que todos son Yahvé o que son iguales a Yahvé. No, que le recen a sus dioses, que por ahí va a venir la paz, o sea, Brahma, Shiva, Thor, va. Bueno, desde la perspectiva de una oración de diálogo interreligioso. Sí, se te frizó. Hay que entender algo, hermano. Ahí se te está frizando un poquito, Jonathan. Vamos a ver si recuperamos nuevamente la señal. A ver, ¿ahora sí? Sí, se te está escuchando. Ahí se te cortó un poquito. Vuelve desde el inicio. Hay que entender, tú decías. Sí, la revelación cristiana solo puede ser inteligida en función de una progresividad. La comprensión que tenía de Dios Abraham no es la misma que tenía Moisés, no es la misma que tenía Jacob, no es la misma que tenía Esaú, no es la misma que tenía David, no es la misma que tenía Jesucristo, ni la que tenía Pedro, ni Pablo, ni los padres de la iglesia, porque el Espíritu Santo va trabajando en la iglesia para que de a poco nosotros podamos ir haciendo inteligibles las verdades de Dios. Okay. Entonces, hay cierto progreso en el espíritu humano dentro de la fe cristiana que nos permite, en un sentido humano, poder entender la experiencia religiosa de otro hermano, tratando de prescindir de esa época de cruzada, donde la única experiencia de Dios válida era la mía y no la del otro hermano. Y eso significa ampliar el horizonte de la experiencia de fe cristiana sin negarla a la experiencia de fe cristiana. Eso tiene que ver con un posicionamiento frente a la cultura, frente al Espíritu de Dios, frente a la historia de la iglesia, frente a la relación entre la fe y la cultura. Sí, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta para ingresar a esta temática de la manera correcta. Y si uno la toma esta temática así a la ligera y con frases sueltas y con eslogans y con falacia o con algunos sofismas,
en vez de entenderla la cuestión en su profundidad para quizá después criticarla si es que una vez uno la ha entendido, lo que uno va a hacer es distorsionarla la experiencia sin haber entendido la riqueza que tiene esa experiencia. Pero esa no riqueza sería, no sería eso, Jonathan, un peligro para mí, que no tengo quizás el manejo de esa riqueza conceptual, sí, de que todos pueden sí, rezarle a todos los si una dioses. persona que no tiene una fe sólida escucha lo que dice el Papa y se puede confundir, sí, sí. Por eso digo que es un peligro, porque las palabras Sí, sí. son muy poderosas en función de cómo pueden ser interpretadas. Ahora, tú dijiste algo muy Sí. importante, Jonathan. En parte te entiendo, pudiera estar de acuerdo en la parte de la progresividad de la revelación, pero resulta que la misma palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas, hoy nos habló a través de su Hijo, quien es la revelación plena. Yo, la parte de la revelación plena es una interpretación que le pongo una coletilla, pero parafraseando, la palabra de Dios es el marco referencial de esa revelación cumplida, extensiva y dada, como tú muy bien dijiste al inicio del video, para conocer las verdades de ese Dios salvador que es Jesucristo. Porque si hubiese sido así, bueno, pues Dios hubiese dicho, bueno, digan que todo el mundo sigue al mismo Dios y que le recen a todo el mundo y que la paz vendrá por todos los dioses, porque repito, pudiera ser que yo esté malinterpretando la parte conceptual, pero mucha gente malinterpreta esa parte conceptual porque Sí. es muy delicada decir todos los dioses nos van a dar la paz, récenle, Claro, no, cuando estamos llamados a predicar a Jesucristo. Si la centralidad de no. Cristo, ¿por qué decirle a la multitud de religiones sus dioses son válidos para pedir la paz? Eso es muy delicado para No, mí. claro, no, no es eso, es, ¿cómo te podría decir? Es, yo estoy, Bueno, ahí se frenó un poquito, se frició un poquito nuevamente. ¿ahí me escuchás? Ahora sí, Ahí te escucho. Bueno, te no sé decía, si no, va. yo creo Ok. que Dios es el Papa de Jesucristo, pero también entiendo que Dios es mucho más que lo que decimos nosotros los cristianos que es, y que su revelación asciende los horizontes. Sí. Parece que se te frisa un poquito, Jonathan. Entonces, Okay. lo que te quiero decir es que la Iglesia cristiana ha podido entender que hay medios ordinarios de la revelación de Dios, que son las doctrinas que aceptamos todos, y hay medios extraordinarios, que son la semina verbi, las semillas del verbo, que son los elementos de verdad que están presentes en todas las culturas y en todas las religiones. Entendemos que la verdad plena está en el cristianismo, pero que hay elementos de verdad en las otras religiones. Y las otras religiones, en tanto que participan de los elementos de verdad que Dios ha sembrado en todo el mundo y especialmente en la Iglesia, pueden participar de una cercanía con Dios, no tan especial como la tenemos nosotros los cristianos, pero tampoco es tan lejos. Por eso San Pablo le dice, ciertamente no está lejos de ustedes, la palabra está cerca en su boca y en su corazón. Es decir, la cercanía de Dios como creador de la humanidad hace que Dios de alguna u otra manera siempre se esté mostrando, incluso también en las otras religiones, claro, no de la manera perfecta y plena como se revela en Jesucristo, pero tampoco podemos privar de la experiencia del amor de Dios y de la experiencia de la verdad de Dios a aquellas personas que no comparten toda nuestra experiencia de fe, porque eso sí sería decirle a Dios cuáles son los límites de su revelación, y entendemos que Dios puede revelarse a quien quiera y de la manera que quiera, digamos, ¿no? Incluso Jesucristo también aparece como Dios escondido. Ok. O sea, tú entiendes entonces que la revelación de Dios pudiera estar en alguna de esas deidades. Y que cuando no la de Biblia manera dice, plena. No, pero bueno, pero de alguna manera, en esas deidades Dios de alguna manera está ahí. Y que cuando la Biblia dice que solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podemos ser salvos, que es Jesucristo, si ellos de alguna manera tienen una cercanía con Cristo, lo harían a través de una de esas deidades. O sea, aunque a mí me suena un poquito contraproducente, pero creo que entiendo la parte conceptual que tú quieres explicar. O sea, y eso no significa que tú confíes
en esa parte conceptual, sino que tú estás haciendo un ejercicio filosófico y de razonamiento, podemos yo decir. acepto que eso es así porque entiendo la grandeza de Dios, entiendo la misericordia de Dios, entiendo la universalidad del amor de Dios, entiendo la sobreabundancia de la verdad de Dios, entiendo la sobreabundancia de la misericordia de Dios, entiendo el amor de Dios por sus criaturas y entiendo que los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que el alma humana está hecha para Dios y que todos los hombres tienen sed de Dios, tienen hambre de Dios y que de alguna u otra manera todos los hombres tienen una cierta experiencia de Dios y que esa intuición de Dios que tiene toda criatura de Dios, fruto de haber sido hecha por Dios y para Dios, de alguna manera imprime en el carácter hondo del corazón humano ciertos atisbos de la verdad de Dios que está presente en toda criatura, y es por ese elemento de verdad de Dios que está presente en toda criatura que nosotros podemos sentirnos hermanos de toda criatura humana, porque Dios es el Padre de la humanidad en cuanto creador de la humanidad. ¿Tú crees que hay salvación de ese tipo de personas que siguen ese tipo de deidades de alguna manera? Porque hay una gracia y una misericordia de Dios a través de esas culturas, a través de ese Yo te diría que los medios ordinarios de la salvación son los que están escritos en la Biblia. Correcto. Esos son los medios ordinarios y seguros. Si vos naciste de nuevo, profesás a Jesucristo, creés en Jesucristo, confesás a Jesucristo, te arrepentís y vivís en santidad, te vas a salvar, porque esa es la promesa de Dios. Ese es el medio ordinario. Ok. Pero el extraordinario de esas deidades, de las personas que confían y pudiese ser que Dios tenga una revelación ahí, ¿hay salvación por esa vía también? Ahí te diría, solo Dios sabe qué sucede con esas almas. Él es el único que puede saber qué sucede. Él es el único que puede decidir qué suceda. Y nosotros ahí decimos, eso forma parte de la sabiduría de Dios y de la soberanía de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que Dios dejó para nuestra salvación, pero no sabemos qué va a hacer Dios con la salvación de los demás. Eso no nos toca a nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, y de la única manera es creer en Jesucristo. Pero tú dices que hay una parte de extraordinaria que, aunque no lo sabemos, la Biblia nos dice eso. Es probable que se esté malentendiendo esa parte. Lo digo, aunque yo no esté de acuerdo con eso, Jonathan, pero quiero tener quizás una parte como reflexiva contigo. Repito, los cristianos evangélicos no aceptan esa. Tú sabes que hay una postura muy centralizada. Podría decir algunos cristianos evangélicos. Bueno, no, por lo menos la línea, como tú dijiste, por ejemplo, el calvinismo no acepta eso, el arminianismo no acepta eso, de que haya una vía extraordinaria de que Dios, de que no se sabe, porque si va a través de Cristo. Hay teólogos como Emil Brunner, por ejemplo, en algún aspecto también Karl Barth, o sea, Pannenberg, Wilhelm Pannenberg, los liberales, son liberales. Polman. No, pero Barth no era liberal, él era neoconservador. Emil Brunner tampoco es liberal. Lo que te quiero decir, neoconservador es como un intermedio Sí, pero no es liberal. Okay. De hecho, liberal era Barth era liberal, correcto. Era Bullman era liberal. Bullman era, exacto, correcto. Sí. No, yo lo que te quiero decir es que muchas tradiciones protestantes de la Reforma, luteranas, metodistas, calvinistas, han ido por esos derroteros y son debatibles, pero a mí sí me hace mejor creer que en la soberanía de Dios, Dios podría revelarse para ser creído a una persona que no está visiblemente dentro del ámbito de la iglesia. Porque aparte la teología protestante enseña que la iglesia es invisible, entonces no toda la salvación se reduce a la iglesia visible, porque de esa manera estaríamos haciendo una eclesiología católica. Okay. Bueno, pero bueno, como verás, son debates interminables. Yo entiendo esa parte, no te preocupes. Yo, aunque no la acepte, bueno, este es el punto, que fue muy bueno porque creo que este es el punto más de todo el video. Quizás el punto más conflictivo, pero lo hemos manejado muy bien. O sea, porque es un punto conflictivo. Pero, sí, no lo dudo. Es polémico. Es muy polémico, claro. Vale la pena escuchar.
y que cada quien saque sus propias conclusiones. Lo que sí es que lo que dijiste al principio, vuelvo y te repito y te agradezco tu tiempo, independientemente de esas posturas filosóficas o de algún tipo de reflexión teológica, tú reconoces que el camino es Jesucristo, tú estás claro en esa parte, la fe en Cristo, o sea, lo que tú dijiste, ahí tenemos una armonía total contigo, o sea, no hay salvación sin Cristo, en el sentido de cómo lo entendemos, lo que hemos recibido esa gracia de Dios, lo que, por lo menos lo que entendemos eso de las Escrituras. Ya la otra parte, tú dices que se la dejamos a Dios y muy bien, es una reflexión independiente, pero tú por lo menos tienes esa parte. El que conociendo a Jesucristo rechaza a Jesucristo como medio de salvación no se puede salvar. Correcto. Es un buen punto. Eso es claro, yo conozco a Jesucristo, no puedo rechazar a Jesucristo. Hay que mandarle una carta al Papa para la próxima reunión interreligiosa que predique a Jesucristo, porque lo mandaron a eso. Claro. No, es que hay que predicar a Jesucristo. Hay que predicarlo, aunque uno crea que haya un medio extraordinario, que vamos a... No, estamos llamados. O sea, la gran encomienda es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no, ya ha sido estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si cualquier Dios vale, entonces los apóstoles eran tontos cuando daban la vida por el cristianismo, por Cristo. No, y mira, es un buen ejemplo, porque el apóstol Pablo, utilizando esa estrategia, cuando estaban adorando al Dios no conocido, o sea, le estaban rindiendo un culto, no era una estatua, era una inscripción al Dios no conocido. Pablo le dijo, exacto, ese que ustedes están ahí rindiendo el homenaje, ese es el Dios que yo le vengo a predicar, ese es el Dios que... Entonces Pablo entró por ahí, pero le predicó a Jesucristo, no los dejó, no hay problema, sigan ahí tranquilos, yo me voy a ir. No hizo una reunión interreligiosa, le predicó a Jesucristo. Exacto, no le dijo, no hay problema, mire, por allá está Zeus, tampoco hay problema, pero yo... claro. Dios se lo hubiera puesto muy fácil a los apóstoles, no lo hubieran apedreado, no lo hubieran escupido, no lo hubieran perseguido, le hubieran dicho, no hay ningún problema, récenle a todos sus dioses y busquemos la paz de Roma y la paz del mundo. No, es que era el mundo conocido para los apóstoles en ese momento. Otro contexto y otro punto de partida teológico el de San Pablo, pero sí, se entiende lo que estás diciendo. Che, la verdad que la charla fue espectacular, hermano, la pasé mucho mejor de lo que pensaba. No, me encantó, de verdad que sí, y vuelvo y te extiendo mis disculpas. Yo creo que en la unidad de los hermanos está la fortaleza, pidiéndole a Dios por esa fortaleza, y todos hemos pasado por momentos de tratar de entender muchas cosas. Cuando yo llegué a las redes sociales, entré a conversar en transmisiones de católicos y yo les decía, porque era algo normal en mi país llamarle hermano, no de fe, pero yo le llamaba, mis hermanos, ¿cómo están? Y bueno, yo tuve una persecución que no se extendió mucho tiempo porque no conocía la mecánica, y luego fui entendiendo que hay cosas que son un poquito delicadas dentro del mundo en el cual pertenecemos, la concepción a la cual nos adherimos, y yo fui adaptándome a esas situaciones, lo cual pequé también contigo de ser un poco muy apresurado, pero dándote seguimiento y además tú mostrando empatía con amigos católicos, y que tú has sido firme diciendo, yo no soy católico romano, pero quiero estudiar y además entiendo algunas cosas, las comparto, le llamas hermanos quizás porque te sientes que de alguna manera buscas tener una armonía en esas conversaciones, y es cosa que uno va aprendiendo poco a poco de las personas. O sea que te agradezco, Jonathan, por este tiempo que me dedicaste. Espero que no sea la última vez. También estoy a disposición para una conversación en tu canal, que sea tú que me entrevistes a mí y me pongas ahí entre la espada y la pared. O sea, estoy a disposición. No tiene sentido. Carlos, te mando un fuerte abrazo. Te traté suave. No, la verdad que estuvo muy bien. Un saludo a toda tu audiencia, bendiciones para todos ustedes, y ya nos juntamos en mi canal, hacemos una charlita. Claro, Jonathan, Dios te bendiga, y a cada amigo y hermano que ha compartido con Jonathan Ramos, le agradecemos como siempre. No olvide darle like a este video, compártanlo, creo que esto es de mucho provecho, nos va a hacer reflexionar en muchas cosas. Suscríbase al canal si no se ha suscrito,
y no olvide darle la campanita de notificaciones para que YouTube pues, pueda hacerle llegar cada notificación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Nos vamos a ver en una próxima entrega.